Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, tarea número 5 de Ciencias Sociales, pero esta tarea va a ser diferente a las demás. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a repasar esto último que estuvimos viendo por algunas razones. La primera y principal, porque necesitamos reafirmar conceptos, ¿sí? Como lo hacemos siempre y como lo han hecho siempre en todos los años de la escuela. Segunda razón, porque en las correcciones que yo estaba haciendo del último trabajo de Ciencias Sociales, he visto marcados errores en los mismos conceptos. Entonces eso es un detonante de que hay que reafirmar conceptos, ¿sí? Pero bueno, principalmente como les decía, es porque necesitamos ir reviendo las cosas a ver si nos han quedado bien y si no nos quedan ningún detallito que nos podemos olvidar, ¿sí? Así que vamos a ir a los temas más puntuales porque vamos a trabajar de esta siguiente manera. Perdón. Voy a hacer unas explicaciones de los puntos básicos y claves que necesito que sepan muy bien y luego vamos a pasar a la computadora. Voy a hacer un videito desde el monitor de la compu haciendo unas explicaciones sobre los mapas para que entiendan bien sobre los conceptos que trabajamos de relieve y de clima, ¿sí? Porque necesito para el próximo tema que vamos a trabajar a futuro que esto se sepa bien, ¿sí? Porque el próximo tema, perdón, tiene que ver con eso. Entonces tiene que estar muy bien sabido esto de relieve y clima para recién pasar a lo siguiente. Y para eso voy a necesitar hacer una especie, no es una evaluación, pero es una especie de evaluación. Entonces yo con estos videitos que les voy a dar ahora, voy a hacer una especie de texto, vamos a decirlo así, o de informativo, para que ustedes revean, ¿sí?, esos conceptos anteriores, los reafirmen mejor y puedan resolver las preguntitas que yo les voy a hacer para esa especie de evaluación de los conceptos más importantes, ¿sí? Ya les voy a decir luego cómo vamos a hacer eso de responder las preguntas, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo primero que teníamos en el trabajo, que era sobre la definición de ambiente. Empezamos el trabajo diciendo que el lugar en donde nos movemos, ¿sí?, es principalmente compuesto por elementos naturales, ¿verdad? Bien, pero como nosotros también pertenecemos a ese ambiente, nosotros somos los humanos que a lo largo de la evolución del hombre, hemos ido inventando, a través de la tecnología que ha ido desarrollando el hombre, ciertos artefactos para mejorar nuestra vida o darnos ciertas comodidades a nuestra vida, ¿sí? Entonces hemos tomado muchos elementos de la naturaleza y los hemos modificado para nuestro bienestar. Entonces le hemos dado a este paisaje natural que estaba antes del ser humano, ¿no es cierto?, elementos artificiales. Entonces dijimos que un ambiente, por lo tanto, se va a componer de tanto elementos naturales como elementos artificiales, ¿sí? Y cómo se conjugan en un determinado paisaje estos dos tipos de elementos, ¿verdad? Repetimos, un ambiente es un lugar donde se conjugan elementos naturales y artificiales. Perfecto. Bien, luego había que definir brevemente, y como lo habíamos visto en clase, lo que es relieve, ¿sí? Y dijimos en clases, que lo recuerdo muy bien, que lo charlamos y lo repetimos, que relieve son las diferentes alturas que presenta un terreno en un lugar determinado, ¿sí? O sea, las diferentes alturas o accidentes del terreno en un determinado lugar, ¿sí? Lógicamente, no va a ser lo mismo el relieve no sé, en la parte noroeste de la Argentina que en la parte centroeste de la Argentina, supongamos, ¿sí?
Entonces los accidentes o las alturas que presenta el terreno en esos lugares no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, volvemos. ¿Qué es relieve? Son las diferentes alturas que presenta un terreno en un lugar determinado, ¿sí? ¿Está? Son las diferentes alturas que presenta un terreno en un lugar determinado, ¿sí? Eso es relieve. Brevemente, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a profundizar porque vi muchos errores en la interpretación del relieve en ciertos lugares. Dijimos entonces, porque también lo vimos en clase, que uno de los tipos de mapas que nosotros observamos es el mapa físico, que es justamente el que nos muestra lo que son los relieves de un lugar. Pero, ¿cómo se representa el relieve en un mapa si yo tengo algo plano, ¿sí? Tengo algo liso. Bien, dijimos entonces que se representaba mediante colores, ¿sí? Mediante esos colores yo represento las diferentes alturas. Entonces habían colores que representaban las alturas más bajas, luego otros colores que representaban las alturas medias y otros colores que representaban las alturas más altas, ¿sí? Agrupando justamente, como dije, en tres grandes zonas. Las más altas son las que vamos a llamar zona montañosa, las medianas son las que vamos a llamar zona de meseta y las más bajas son las que vamos a llamar llanuras, ¿sí? Bien. Por lo general, la mayoría de los mapas físicos representan esos lugares con la zona montañosa de marrón o anaranjado, ¿sí? Pero mayormente de marrón, en sus diferentes escalas de colores. Las mesetas van a estar representadas de amarillos y naranjas, ¿sí? En sus distintas tonalidades, y las llanuras en verde, con sus distintas tonalidades, ¿sí? Bien, entonces, vamos ahora a pasar a trabajar con la computadora, con un mapa ¿sí? físico, para que entendamos bien esas variaciones, porque muchas veces vemos zonas en las que está el color naranja, que representa la meseta, y nos confundimos con la zona montañosa, ¿sí? Cuando realmente la zona montañosa presenta otra cantidad de metros de altura, ¿sí? Bien, y esos errores los vi muy notorios, sobre todo en la pregunta que había hecho sobre qué tipo de relieve presenta nuestro departamento de San Rafael y a qué altura está. Es por estas razones también que vamos a reforzar eso. Así que seguime, que ahora pasamos a conocer más sobre los mapas, ¿sí? Vamos.